Bueno, contentos de estar acá nuevamente. No hace mucho tiempo los estábamos también visitando y ustedes ya tienen ahí un adelanto del tema que hoy vamos a estar desarrollando, que es esto que le puse el título de actitud de aprendiz. Cuando ustedes piensan en la palabra aprendiz, su Wikipedia interno, ¿qué les dice? ¿Qué es un aprendiz? Alguien que aprende. Bien. ¿Desde qué lugar? Desde un lugar de alumno, de no conocimiento, tal cual, ¿no? Porque hay gente que supuestamente se expone a situaciones de aprendizaje, pero su lugar es como muy argentino, esto de yo me las sé todas. Pero vamos a encontrar en un pasaje de la Biblia que está en el libro de Hechos, una de las historias que a mí más me atrapan del libro de Hechos, que es el encuentro de dos personas. Y hasta es muy loco este encuentro que se termina produciendo. Y hay una dinámica muy interesante que nos va a llevar a esto de la actitud de aprendiz, que es un hombre que está en medio de un avivamiento espiritual en Samaria, un evangelista, multitudes que se están acercando al conocimiento de Jesús, están teniendo la revelación de Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Salvador de la humanidad. Están pasando un montón de cosas y ahí está uno de nuestros protagonistas siendo clave en esa situación. Si uno lo piensa bien en estos tiempos donde todo se maneja por números, uno diría, acá este hombre está siendo de ayuda para muchos, quédate, acá está siendo más eficaz. Pero Dios tiene un plan distinto para este hombre y por otro lado, nuestro segundo protagonista de la situación es un hombre que está en otra parte del mundo, muy lejano, una especie de ministro de finanzas, y este que está aquí y este que está allá, que si uno lo expusiera esto a un programa de estadísticas, ¿cuántas chances hay de que se vayan a cruzar alguna vez en la vida? ¿Y cuántas chances hay de que salga algo bueno de ese encuentro? ¿Qué compatibilidad puede haber entre uno y otro? Quizá no nos hubiera dado un número alto, pero los números y los cálculos humanos no tienen nada que ver con los propósitos de Dios y necesitábamos también de dos personas que estén dispuestas a que suceda lo que finalmente terminó sucediendo. Y bueno, para no quedarnos con tanto misterio, vamos a ir a Hechos 8 y vamos a empezar a leer desde el verso 26. Vamos a ir leyéndolo por partes y a través del desarrollo de esta historia, de este encuentro entre Felipe y un etíope, vamos a ir sacando lo que yo encontré por lo menos como 5 características de alguien que tiene una actitud de aprendiz. Leemos ahí, dice a partir del verso 26. En cuanto a Felipe, decíamos que estaba en medio de un avivamiento en Samaria, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces, él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad, no era un don nadie, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. Candace no era el nombre de la reina, sino es como faraón, es como un título, ¿no? Bueno, Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Lo primero que por lo menos yo encuentro en esta historia es que este hombre etíope estaba en una búsqueda. La primera característica es, si queremos ser personas con una actitud de aprendiz, tenemos que ser
buscadores, ¿no? Buscadores. Este hombre había pagado un precio, había hecho una cantidad no menor de kilómetros, no había aviones, no había autos en su carruaje, había ido a adorar a Jerusalén. Muchos dicen que probablemente ya fuera un hombre que todavía no tenía la gracia de conocer el Evangelio, a Jesús como el Mesías, pero sí que era un prosélito judío, como que había adoptado el judaísmo, ¿no? Como que se había convertido al judaísmo. Este hombre había hecho un montón de kilómetros, venía con un rollo del libro Isaías, y vamos a ver que incluso aún en medio de todo ese precio que ya había pagado y en su regreso, todavía, seguramente le habrán pasado alguna que otra cosa buena ahí en Jerusalén, pero su búsqueda todavía no tenía el resultado deseado, todavía no se había cumplido el propósito de Dios en su vida. Bueno, un buscador es alguien que está dispuesto a pagar un precio y que tiene la paciencia de sostenerse en esa búsqueda. Porque a veces vienen momentos de curiosidad espiritual a nuestra vida, de búsqueda. Decimos, bueno, hoy estoy curioso, hoy estoy buscador, hoy tengo una actitud de aprendiz. Entonces, en un acto heroico, voy a la New Version, y digo, voy a leer el versículo del día, ¿no? Y leo ese versículo y digo, bueno, esta ha sido mi gran entrega al Señor, mi búsqueda, mi curiosidad, mi apetito insaciable por las cosas del reino. Y tomamos ese versículo casi, en vez de leer el horóscopo, agarramos ese versículo o vamos a las redes sociales. Es un peligro. Yo que tiro frases, a veces tengo miedo, porque hay gente que toma lo primero que encuentra en una red social como la voz de Dios para su vida, ¿no? Y a veces, mismo los que publicamos, capaz que un día queremos reforzar el concepto de la importancia de esperar y de tener paciencia, y otras veces queremos transmitir el concepto de, bueno, no seas temeroso, pusilánime, hay momentos en la vida en los que tenés que avanzar. Entonces, un día publicás esto o aquello y hay alguna persona que dice, bueno, voy a abrir y lo primero que encuentre, y bueno, y si decía avanzar, dice, bueno, Dios me dice que tengo que avanzar y ahí va. Y no, el buscador, el curioso, está dispuesto a transitar un periodo de búsqueda independientemente de que no aparezcan resultados inmediatos. Y ahí es donde tenemos que trabajar con nuestra ansiedad y con nuestro apuro, ¿no es cierto? Hay tiempos donde de repente parece que vos abrís la palabra de Dios y todo tiene claridad y todo se entiende y vos sabés exactamente qué es lo que tenés que hacer, pero este hombre, que es el gran protagonista de esta historia junto a Felipe, había pagado un gran precio y todavía no tenía respuesta a su búsqueda. Pero yo lo asociaba, este pasaje, con algo que está en el libro de Santiago, porque fíjense Santiago 4:8 que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Porque dice el versículo 29, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. ¿Y Felipe qué hizo? Se acercó, ¿cómo dice? Corriendo, y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Fíjense la disposición de uno y de otro, porque para que esto se haya dado, hacía falta que uno esté en búsqueda y otro que más allá de que le estaba hablando a las multitudes, tenga ganas de dedicarle tiempo a una persona. Vamos a ver, muchos conocen esta historia, todo el impacto que tiene después este encuentro. Entonces uno hasta puede volver a la cuestión matemática y decir, bueno, tuvo sentido, porque después el etíope generó toda una revolución en su región. Entonces, en el tema de los números quedamos más o menos parejos. Pero, ¿cuántas situaciones también encontramos en la palabra de Dios donde Jesús se interesó en uno y eso es lo que teníamos que hacer? Esto lo digo tanto para el que tiene una actitud de aprendiz
como aquellos que tenemos algo para dar, para compartir y para enseñar, nunca subestimemos el encuentro con una sola persona. Porque quizá ese encuentro con una sola persona, ese tiempo, es exactamente lo que Dios quiere. Entonces, muchas veces nos quejamos de un montón de cosas que no llegan a nuestra vida, pero como dice ahí en Santiago 4:8, también, como hizo el etíope, es necesario nuestro acercamiento a todo lo que viene de parte de Dios para que Él se acerque. Y muchas veces se va a acercar Dios a través de alguien. A mí me gusta citar mucho una frase de Philip Yancey que él dice: muchas veces la presencia de Dios llega a través de la presencia de alguien. Ahí también la importancia de las personas con las que nos relacionamos. Mucho de lo que nos va a decir Dios va a venir a través de otras voces, a través de otras personas. Por supuesto, todo tiene que tener un equilibrio, ¿no? Hay gente que vive siempre como en estado de consulta y no toma ninguna decisión en su vida y entrega la responsabilidad de su vida y sus decisiones a los demás. No hablamos de ese extremo, pero estamos hablando de la persona que está dispuesta a que alguien se acerque corriendo, como pasó acá con Felipe, y tenga la disposición para escuchar. ¿Cuál era una de las frases que repetía más Jesús que tiene que ver con la audición? El que tiene oídos para oír, oiga. Yo en el último tiempo empecé a entender más esto. Digo, si Jesús viviera en este tiempo, ¿cuántas personas encontrás que realmente escuchen? No me cruzo, no te voy a decir algo, Germán, pues siempre lo que tenemos en primera fila son los candidatos. A mi esposa por razones obvias y por cuestión de supervivencia no la elijo, pero Isaías, te veo a vos y después no nos cruzamos por un tiempo. No, hola, ¿qué tal? Isaías, ¿cómo andás? ¿Qué estás leyendo de la Biblia? ¿Y este último tiempo qué estuviste haciendo? Contame los últimos. Y le tiré 5 preguntas, ni siquiera me contestó y le digo, ¿sabes qué te voy a contar? En Tandil hay unos salamines riquísimos. Y así somos. Muchas veces estamos enamorados de nuestra propia voz y de nuestros temas y somos autorreferenciales, pero cuando Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga, hacía referencia, escuchemos de verdad y especialmente escuchemos aquellas cosas que Dios tiene para decir a nuestras vidas. Entonces, primero, seamos buscadores. Segundo, tener... Y por eso ya veníamos enganchados con el oído, un espíritu enseñable. Dice el versículo 30, Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. ¿Se acuerdan? Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Si hubiera sido un argentino promedio, ¿cuál se imagina que hubiera sido la respuesta? Te daba acá, ¿sabes qué? Isaías en realidad tiene que ver con un tatarabuelo mío y él no es amigo de un vecino, ¿no? Todos de algún modo tenemos un vínculo con Maradona, con Messi, con Favaloro. Probablemente, no nosotros, pero estamos hablando del promedio de los argentinos y latinoamericano promedio, se hubiera puesto en esa actitud de, claro, por supuesto que los querés que te cuente, y si hubiera tenido esa reacción, se hubiera perdido todo lo que estaba por vivir este hombre. Una pregunta que le hizo Felipe y la respuesta de este hombre abrió un camino a una conversación y a un encuentro espiritual. Pero imagínense que le hubiera dicho, sí, lo tengo claro, por favor no me molestes, saquen de aquí, porque cuando viajaba este hombre viajaba acompañado, ¿no? De todo un séquito de gente. Lo podrían haber echado a Felipe y se hubiera perdido. Un montón de cosas en la vida nos las perdemos por estar hablando de cosas de las que no tenemos la más mínima idea. Te pasa a vos y lamentablemente a veces me pasa a mí.
Recuerdo una vez estaba dando clase en la Universidad de Palermo y un alumno bien intencionado, profesor, una pregunta. Me hizo una pregunta y yo buscaba por los archivos de mi memoria, de mi mente, de mi poco conocimiento sobre la psicología. No encontraba. Entonces, como buen argentino que soy, agarré la guitarra, ¿no? Y empecé, pero no había forma de remontar eso. Afortunadamente, después de un momento de necedad, vino un poquitito de sabiduría y me empecé a reír. Digo, mira, la verdad, no tengo la más mínima idea de lo que me preguntaste. Ahora, ¿cuánta libertad me dio eso? Y yo creo que hasta me dio un poquito más de autoridad como docente porque me comprometí en buscarle la información. Pero lo que yo hice, ¿cuántas veces lo hacemos? Y empezamos a hablar y hablar y hablamos de un montón de cosas que no sabemos. Pero este hombre contestó, verso 31, ¿cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Y si alguno se está recién despertando, le repito. Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Dice 1 Corintios 8:2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Esa es la actitud de un aprendiz. Cuando vos te encontrás gente que la tiene clara sobre un tema, vos vas a encontrar esto. Un curioso, alguien que sigue buscando. ¿Querés encontrar a un chanta, a una persona soberbia? Habla y habla. Bueno, este hombre reconoció su ignorancia, su desconocimiento y rogó. Y yo pensaba en esto, ¿no? ¿Quién es el que ruega generalmente en situaciones donde puede estar en juego el conocimiento o el aprendizaje? De un montón de cosas, ¿eh? Estamos hablando de lo espiritual, podemos estar hablando de cuestiones prácticas de la vida. Esto aplícalo a cualquier situación, ¿no? Y yo me encuentro, aunque lamentablemente el panorama no suele ser lo que encontramos en este relato. ¿Estaría dispuesto a rogar a alguien para que me enseñe? ¿O los que me enseñan tienen que rogar para que les conceda el privilegio de enseñarme? Vieron, recién estábamos con los anuncios. Tenemos anuncios, yo tengo 52 años de vida y siempre nuestras reuniones incluyen los anuncios. Y el anuncio que es un momento de motivación, ¿no? Y buscamos la forma y tratamos de ver cómo motivar a la gente. Y tenemos que estar convenciendo a la gente para que aprenda, para que venga, para que esté dispuesto. Y la perspectiva de aprendiz es totalmente distinta. Es la de alguien que dice, por favor, ¿dónde puedo aprender esto? ¿Sabes esto? Por favor, ¿me lo enseñás? No conozco. Nos hemos habituado tanto a este esquema y esta forma de vincularnos que nos parece natural. Pero seamos nosotros, y eso nos va a llevar a un tercer punto, protagonistas en este proceso de crecer y de aprender. Cuando hablamos de aprender, estoy hablando de aprendizaje que tiene que ver con lo espiritual y con lo intelectual, que tiene que ver con el mundo de los libros también. No quiero preguntar, pero bueno, ¿quién ha leído un libro en el último mes? Y lamentablemente nos encontramos en el formato que sea, en papel, digital, bueno, y seguramente no serían tantas las manos, pero además de ese tipo de aprendizaje, yo creo que tenemos que tener la cabeza abierta a todo tipo de aprendizaje, pero ¿en qué plan sistemático de aprendizaje estoy metido?
¿Por dónde está pasando mi curiosidad hoy? ¿Dónde yo siento que Dios me está diciendo estás en déficit? Por ejemplo, suponte que Dios te viene mostrando que tienes un problema con la impaciencia. Bueno, ¿cuál es tu plan de superación con respecto a ese tema? En lo espiritual, ¿con quién estás hablando? ¿Qué libros estás leyendo? ¿Con qué persona que consideres un poquitito más serena le estás pidiendo? ¿Cuáles son las herramientas que utiliza? Porque de algún modo tu déficit, tu punto flaco, de algún modo te está dando la información sobre aquel plan de aprendizaje sistemático en el que deberías meterte, por tu bien y por el bien de aquellos que te rodean. Bueno, este hombre era protagonista, porque está bueno tener esa actitud de aprendiz, pero tenemos que ser parte también de ese proceso. Y lo encontramos acá. El verso 32 dice, el pasaje de la Escritura que leía, etíope, era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Están leyendo. Ahora, ahí este hombre que es protagonista pregunta y dice así. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Esas son las preguntas que realmente son preguntas que van hacia adelante en el proceso de crecimiento, en una actitud de aprendiz. Porque hay mucha gente que no quiere aprender, pregunta, y muchas veces, mientras lanza su pregunta, ya tiene respuestas. Y por otro lado, las preguntas, cuando alguien no quiere aprender, tienen mucho más que ver con el cuestionamiento, con la crítica, con una actitud escéptica y burlona ante la otra persona que pretende enseñar algo. Pero preguntaba desde un lugar que está diciendo, si me fui hasta allá, me traje el rollo de Isaías, te pedí por favor que subas acá, quiero aprovechar este tiempo y te pregunto porque quiero aprender. Entonces, nuestra forma de estar ante ese tipo de situaciones es de ser protagonistas y tener una actitud positiva hacia el crecimiento. Ahora, ¿yo sabes por qué pienso que muchas veces nos cuesta esto? Por un tema de vergüenza. ¿Qué es lo que nos enseñaron o lo que se enseña muchas veces en cuanto al que no sabe? ¿Qué se dice muchas veces sobre? Burro, dijeron. ¿Qué más? Ignorante. Bruto. Necio. Generalmente la connotación que tenemos en relación a eso, cuando no sabemos algo, es de una profunda vergüenza porque sentimos como hay una luz reflectora que ha puesto en evidencia que nosotros no sabemos de algo. Y como somos argentinos y latinoamericanos, tenemos que saber nosotros de eso. Entonces viene y te pregunta, ¿leíste tal libro? ¿Y qué hacemos muchas veces? Bueno, por ejemplo, eludir. Vos me preguntás, ¿leíste algún libro de Borges? Por ejemplo, vine a Liliana y me pregunté, ¿leíste algún libro de Borges? Bueno, sí, Fabiana tiene las obras completas de Borges. Y estoy leyendo tal cosa. No leí yo, más allá de alguna otra cosita suelta. No conozco. Ahora, ¿qué problema hay? Si lo soy, no me lo digan acá, me lo dicen después. Soy un tonto, por eso puedo ser un tonto por un montón de otras cosas, pero hay tanto conocimiento que no podés saber de todo. No lo leí. Y capaz que alguien te va a contar algo interesante en relación a ese libro, que vos te lo vas a perder. No, porque el otro me quiere enrostrar en la cara todo lo que él leyó. Puede que sí, o simplemente te pregunto y vos le pones toda esa connotación de vergüenza. Entonces, para poder tener
una actitud de aprendiz, tenemos que aprender también a superar esa situación de vergüenza. Yo elegía esa imagen como, nos sentimos muchas veces como ese nene que ha sido descubierto y le están poniendo una mala nota. Muchas veces esa actitud de sábelo todo, que tanto nos enoja cuando tenés a alguien que realmente tiene una actitud necia porque está diciendo saber algo sobre algo de lo que no sabe, el comportamiento, la conducta es una conducta que nos enoja. Pero esa persona o nosotros mismos no vamos a superar ese comportamiento si primero no aprendemos a superar nuestra vergüenza o cambiamos nuestra connotación en relación a no saber en relación a algo. Punto. Hay tantas cosas hay tanto conocimiento dando vuelta que es imposible que vos lo tengas todo. Estar dispuesto a aprender no es una señal de debilidad, sino que es una actitud de sabiduría. Vos ves los proverbios y está lleno en relación a eso. El que escucha, el que aprende, el que tiene esa disposición. Fíjate, este versículo de Proverbios 18:2 también es fuerte en ese sentido. Dice, a los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. ¿No? A los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. No es tan mal que en una conversación, porque tampoco vamos a ir a otro extremo, que a partir de este mensaje ya nadie puede hablar. No, si Dios te dio algo para compartir, ¿qué decían los apóstoles? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Habla y habla. Y cada tanto abrí la boca. No, decía, que tu vida hable, pero también tenés que expresar palabras porque tus palabras pueden ser de bendición. Pero equilibra también con momentos donde puedas escuchar de los demás. La otra, teníamos 3 hasta ahora. A ver, si se acuerdan 2, yo ya me doy por satisfecho. La primera característica que dijimos, ¿cuál era? Buscador. Bien. Tengo miedo de preguntar por la segunda. Vamos. La segunda que dijimos es enseñable. Muy bien. Y ya la hacemos completa si nos acordamos cuál era la tercera. Protagonista, ¿no? Ser buscador, ser enseñable, ser protagonista y tener una cosa resolutiva. ¿Aprendiste algo? Como hablamos siempre de esta frase con Fabiana. Hay una frase que dice, alguno de estos días significa ninguno de estos días. Hay gente que ha aprendido, y yo lo pondría entre comillas, un montón de cosas. Pero no se trata de cuánto conocimiento, cuánta información tenés, sino de cuánto ponés en práctica. Fíjate lo que hizo este hombre. Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mirá, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe también, se juntaron 2 prácticos acá. No es que Felipe le dijo, no, mirá, hay un periodo que nosotros estimamos como prudente, durante 10 años tenés que ser parte de todas nuestras reuniones, tenemos un curso de 3 años, para esa altura ya esa persona... Hay que ver si todavía tiene ganas de bautizar, o ya está confundida acerca de lo que es el bautismo. Dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Qué sencillo. Y nosotros lo complicamos. No, mirá, yo creo que cuando deje de... Porque, viste, a veces cuando manejo todavía se me escapa una mala palabra, entonces todavía no me siento preparado para bautizarme. Y bueno, ya tenés 18 años de noviazgo, estás pensando si te vas a casar en algún momento. Yo todavía es como no termino de sentirlo a fondo acá. Estás muerto de miedo, pero bueno, tenés que dar en algún momento ese paso. Y yo
por las cosas que escribo, me viene a ver incluso mucha gente que no es cristiana y dice, si yo estoy en búsqueda de mi misión. Porque además es cool decir que estás en búsqueda de tu misión en la cultura y más, si sos porteño, más cool todavía decir, bueno, yo sé cuál es mi misión o estoy en búsqueda de mi misión. Pero la búsqueda, está bueno, el primer punto es ser un buscador, pero en un momento tiene que llevar a algún lugar. O sea, queda feo decir, soy un egoísta que en realidad no me importa nada y pienso solamente en mí. Digo, no, yo quiero hacer algo por la sociedad. El que tiene una actitud de aprendiz, con lo que aprendió ya empieza a hacer algo. Este hombre entendió de qué se trataba el Evangelio, creo, entendió algo sobre el bautismo, seguramente todavía no había entendido todo, se bautizó y punto, ¿no? No era una persona de poner excusas. Muchísimos de nuestros argumentos son excusas. Todo lo que nos lleva a dilatar decisiones indefinidamente son excusas. Entonces, el aprendiz de verdad es una persona resolutiva. Y por último, además es una persona generosa. ¿Por qué? Porque entiende que lo que uno ha recibido es algo que no tiene que quedar estancado y atrofiado en mí, sino que lo tengo que compartir. Lo que pasa es que el que tiene esa actitud de aprendiz, cuando te va a enseñar algo, te lo va a compartir desde ese mismo lugar. Te va a decir, mira, estoy aprendiendo esto. Y además, seguramente cuando vos le contás a otro lo que estás aprendiendo, te asegura muchísimo más que se fije ese conocimiento. Pero entre que lo aprendiste con una actitud enseñable, lo pusiste en práctica y lo compartís con los demás, el proceso termina siendo ganancia para todos. Pasaron 3 cosas después de este encuentro, ¿no? Dice que no se quedó dependiendo de Felipe. No podemos vivir de anécdotas. Mirá, yo agradezco a las personas que hoy me bendicen con sus enseñanzas o que son una influencia para mi vida. Y hubo personas que también me marcaron allá a lo lejos. Pero no quiero que mi vida sea aburrida diciendo, me acuerdo de tal pastor y lo mejor que me pasó en la vida fue, como decíamos Ricardo, pudimos servir a Dios, pero está buenísimo tener anécdotas y testimonios, pero qué bueno como tenés algo fresco para contar y no puedes decir, bueno, como yo ya no tengo vínculo con ese amigo o con ese pastor o con ese ministerio. No, este hombre entendió que el encuentro con Felipe fue una cosa circunstancial en su vida. Como era protagonista, no fue dependiente de eso. Cuando lo estuvo ahí, le sacó todo el jugo posible. Pero no se quedó pendiente. Y dice, después siguió gozoso su camino. Esta es la actitud del que tiene una actitud de aprendiz. ¿Por qué? Porque no se queda mirando lo que ya le pasó. Está abierto y hambriento por las nuevas cosas que Dios tiene preparados, ¿no? Y dicen los estudiosos del tema, esto no está en el pasaje, que sí, realmente este hombre fue a su región y terminó siendo de una tremenda influencia y ese avivamiento que estaba viviendo en Felipe lo transfirió y este hombre también llevó el evangelio hasta lo último de la tierra, lo compartió. ¿A qué quiero ir con todo esto? Te lo voy a decir así, a que yo y vos y yo, podamos tener hoy en día esa apertura. Yo sé que te han pasado un montón de cosas a vos, a mí. Podemos quedar contando horas y horas, cositas que nos han pasado o cosas que nos han pasado y que nos han lastimado. Y naturalmente, por vergüenza, por autoprotección, por lo que fuera, nos refugiamos y no estamos abiertos a lo nuevo. Pero ¿sabes qué? Dios te creó también con una necesidad de aventura. Entiendo tu necesidad de autoprotección, pero cuando tu necesidad de autoprotección es mucho más fuerte que tu necesidad de aventura, tu autoprotección, tus miedos,
tus vergüenzas te roban lo que Dios tiene para este tiempo y nos privan a los demás de ser bendecidos por esa gracia que Dios tiene en este tiempo para vos. Cuando compartimos esto, como cuando compartimos cualquier palabra de Dios, tenemos a que lo tomes desde un lugar de desafío. Porque a veces podemos decir, uy, yo estoy tan en déficit en relación a esto. Y bueno, dale, yo me sumo también a ese conjunto de gente porque todos tenemos tanto para mejorar de este hombre etíope. Pero si podemos salir esta mañana de este lugar con esta pregunta, ¿no? Decir, no, bueno, Señor, ¿qué hay de nuevo? Bugs Bunny, ¿se acuerda cuál era la preguntita que es? ¿Cuál era? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Tienen una relación más fresca con el Señor, pero no me animo a meter la última palabra. ¿Qué hay de nuevo, papá? Pero no el papá argento. ¿Qué hay de nuevo, papá? No. ¿Qué hay de nuevo, papá? ¿Qué tenés para mí hoy? Porque si Dios te mantiene con vida, es porque hay algo nuevo para aprender y hay algo nuevo para hacer. El aprendizaje tiene que ser un trampolín para la acción. Si el aprendizaje te lleva a un lugar donde vos te sentís más importante, con más conocimientos, realmente no estás teniendo una actitud de aprendiz. Dicen que Goya, un pintor español que fue realmente de un tremendo impacto en su tiempo, a los 80 años debajo de un dibujo puso Goya, 80 años, aún estoy aprendiendo. Y que nosotros podamos ponerlo eso, ¿no? Cada día que vamos construyendo, fulano, no vamos a decir la edad de cada uno, yo puedo decir la mía, Gustavo, 52 años, que pueda decir, aún estoy aprendiendo. Así que andate con esta pregunta de este lugar. Señor, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué tengo que aprender? Y en base a ese aprendizaje, ¿qué es lo que tengo que hacer? No quiero ser dependiente de nadie, sino quiero ser una persona protagonista. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por Felipe, gracias por su disposición a servirte, gracias por su disposición a ir a encontrarse con una sola persona y compartir lo que él había recibido. Y gracias, Señor, también por este hombre, el etíope, que tuvo esa actitud de aprendiz. Ayúdanos a ser buscadores, ayúdanos a ser enseñables, libranos de toda soberbia, necedad, vergüenza. Ayúdanos, Señor, a ser protagonistas, resolutivos, y ayúdanos, Señor, por sobre todas las cosas, a ser generosos. Lo que aprendimos allá a lo lejos y lo que aprendimos hoy a la mañana, Señor, que lo podamos canalizar hacia otras personas, porque quizá eso que nos parece tonto, pequeño, insignificante, para alguien que está cerca nuestro puede representar el paso de muerte a vida, Señor. Oramos por cada persona que está en este lugar, Señor, y Señor, que ese espíritu de aprendiz acompañe, Señor, a cada uno de nosotros al salir de este lugar. Esta congregación que tantas cosas tiene de aprendiz pueda seguir perfeccionándose y que pueda ser reconocida como gente sensible a tu voz y dispuesta a vivir todo lo nuevo que vos tenés preparado en lo personal, en lo familiar y también como iglesia. Te alabamos, te bendecimos. Amén.